Nuevamente con ustedes para seguir compartiendo lo que es la historia de la apologética. Si usted quiere adquirir este material, lo puede hacer en una librería católica. Historia de la apologética, encuentros y desencuentros entre la razón y la fe. Esto es de la Universidad Francisco de Vitoria, Biblioteca de Autores Cristianos. Hoy vamos a ver lo que es el capítulo 2, la era de la patrística. Vamos pues y arranquemos en esta historia. Al igual que los escritos del Nuevo Testamento, la mayoría de la literatura cristiana hasta el año 125 después de Cristo aproximadamente se centraba más en establecer la fe y la disciplina de la comunidad cristiana que en intentar demostrar la credibilidad de su fe. Los escritos de los padres apostólicos, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y otros, si bien aportaban materiales valiosos que pudieran explotar la apologética de siglos posteriores, en sí mismos no se dedicaron a lo que uno debería de llamar apologética. Tras el primer cuarto del siglo II, sin embargo, la apologética se convirtió en la forma más característica de los escritos cristianos. Este pasó de una literatura puramente intraeclesial a unos documentos dirigidos al mundo exterior. Se puede atribuir en su mayor parte a 4 grupos. 1. Los conversos. A la iglesia se adherían hombres educados en la ciencia, hombres que sentían la capacidad, la necesidad y el impulso de asumir la filosofía pagana que una vez hubieron propugnado para justificar el cambio radical en sus costumbres, para ofrecer un motivo para la fe que había en ellos. Este impulso de expresarse quedó formulado de manera admirable por Justino. Aquel que puede anunciar la verdad y no lo hace, habrá de ser condenado por Dios. San Justino Mártir. 2. Los filósofos. Los ataques al cristianismo no eran ya una simple cuestión de ignorancia de una turba. Los rumores infundados de ateísmo, inmoralidad y banquetes caníbales comenzaron a ceder la palabra a otras acusaciones más serias y más sofisticadas. Desde el siglo II hasta el IV, el asedio se fue intelectualizando de manera creciente y los cristianos, en respuesta, se vieron en la necesidad de ofrecer una justificación más cuidadosamente razonable de su fe. 3. Los emperadores. Bajo la dinastía antonina, desde Trajano hasta Cómodo, la iglesia continuó sufriendo unas severas persecuciones cuya base legal no estaba del todo clara. Los emperadores, los últimos responsables del tratamiento a los cristianos, en algunos casos eran hombres justos, preparados para escuchar argumentos racionales. Esto dio a los cristianos razones para esperar que si presentaban sus argumentaciones de la mejor de las maneras, tal vez lograsen la aceptación social y quizás incluso persuadiesen a sus mandatarios seculares para que abrazasen la fe. Muchas de las apologías fueron dirigidas, por tanto, a los emperadores y a otros magistrados civiles. 4. Los judíos. Algunos de los judíos externos a la iglesia
no vacilaban a la hora de calumniar y denunciar a los cristianos ante las autoridades civiles. Los cristianos intentaban refutar sus actuaciones y en ciertos casos responder a consonancias. Al igual que en los tiempos del Nuevo Testamento, deseaban convencer a los judíos de que Jesucristo era la satisfacción de todas las esperanzas del antiguo Israel. Ante los judeocristianos que intentaban combinar la fe en Cristo con la observación de la ley mosaica, incluido el culto levítico en el templo, los cristianos trataban de demostrarles que Cristo había liberado a sus fieles de las obligaciones de la antigua alianza. De forma esquemática, las obras de los apologetas se pueden dividir en dos principales categorías: las apologías políticas, pensadas para obtener la aceptación social, y las apologías religiosas, con la pretensión de ganar nuevos conversos para la fe. Las apologías religiosas podían a su vez dividirse en las dirigidas al paganismo y las dirigidas al judaísmo. Mientras que unas pocas de estas apologías encajan de forma clara en una u otra de las tres categorías, son muchas las que cortan de manera transversal tales divisiones esquemáticas. Desde un punto de vista literario, los escritos polémicos de los cristianos seguían los patrones que habían funcionado con anterioridad en el terreno helenístico en los encuentros entre platónicos y aristotélicos, entre estoicos y epicúreos, y entre judíos y paganos. Las apologías y exhortaciones, los diálogos y las diatribas habían estado en uso desde los tiempos de Platón y Aristóteles. Tanto los ataques de los filósofos contra politeísmos y la idolatría como los esfuerzos de los judíos helenísticos para establecer la superioridad de la revelación mosaica sobre la sabiduría pagana resultaron de una especie valor como modelos para la apologética cristiana. Entre los oponentes paganos de la religión supersticiosa, cabría mencionar en especial a los estoicos Zenón, finales del siglo III a.C., y Apolodoro de Atenas, siglo II a.C., al filósofo de la Academia Carneades, siglo II a.C., y el epicúreo Filodemo, siglo I a.C. El libro de la sabiduría de Salomón, redactado por un judío helenístico, probablemente en Alejandría durante la segunda mitad del siglo I a.C., adopta algunos de los mismos argumentos para dejar al descubierto la insensatez de la idolatría. Fue en Alejandría en los siglos II y I a.C. cuando los judíos llevaron a cabo la más rica de las síntesis entre la religión mosaica y la filosofía helenística. Filón, que escribió en Alejandría en la primera mitad del siglo I después de Cristo, intentó mostrar en sus voluminosos comentarios sobre el Pentateuco que Moisés había recibido por revelación divina una sabiduría mucho más cierta y sublime que las más elevadas de las especulaciones de los filósofos. Por medio de métodos alegóricos de exégesis, trató de armonizar
escrituras judías con los frutos de la especulación helenística. Los judíos alejandrinos, igual que los cristianos de los siglos siguientes, tenían que enfrentarse al problema de cómo los sabios paganos habían adquirido un ingenio tan elevado sin una aparente dependencia de la revelación divina. A esto dieron, tal y como muestra Harry H. Wolfson, 3 respuestas características. A veces decían que los filósofos griegos en realidad dependían de Moisés. Esta argumentación, que parece remontarse al judío peripatético Aristóbulo, siglo II a.C., reaparece en ciertos pasajes en los que Filón acusa a Heráclito de haber arrebatado a Moisés como un ladrón su teoría de los opuestos, y mantiene que los legisladores griegos copiaron las leyes de Moisés. En un estilo similar, el 4.º libro de los Macabeos afirma que Eleazar y sus hermanos estaban fortalecidos por la ley de la razón, que se derivaba de la ley mosaica. En otros pasajes, los apologetas judíos, sin insistir en una verdadera derivación, se limitan a arguir que la sabiduría hebrea es como mínimo más antigua que la de los gentiles. De este modo, Filón, según Wolfson, se limita a decir que Moisés ya anticipó los descubrimientos de los filósofos griegos. Flavio Josefo, en su obra apologética contra Apión, en torno al 93 al 95 después de Cristo, insiste categóricamente en la antigüedad de la institución judías. En tercer lugar, los apologetas judíos argumentan de manera ocasional que la filosofía fue un don especial de Dios para los griegos, que les permitió descubrir por medio de la razón aquellos que a los judíos se les dio a conocer por medio de la revelación. Es el cielo, escribe Filón, el que ha derramado la filosofía sobre nosotros. Es la mente humana la que la ha recibido, pero es la visión aquello que, a modo de guía, ha unido a ambas. Algunos apologetas judíos, como Flavio Josefo, argumentaron a partir de ciertas profecías supuestamente pronunciadas por las síbilas paganas. Estas 3 soluciones acerca de la relación entre revelación y filosofía reaparecerán en la apologética de los padres griegos. Aquí nos quedamos con este párrafo, entonces, lo que es el capítulo 2, la era de la patrística. En el próximo video estaré compartiendo con ustedes los apologetas del siglo II. Gracias por estar aquí hasta este momento y que Dios los bendiga.